Bienvenidos, queridos amigos, a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión por vertebnoticias.com, entre fuerte y dulce como el Guarapo, con Ricardo Ríos, matemático y analista político. Ajá, y con José Luis Faría, traductor simultáneo para latinoamericano y experto en Hoy inversiones. tenemos un invitado especial. Un cholo, y reventamos la liga. Rescatamos ahí de la ergástula del régimen. Hemos traído al profesor Edgar Blanco, conocido comentarista político, profesor de cuantas cosas pueda enseñar él en el Colegio Francia. Bueno, no, reconocido en todo caso como el negro blanco. El negro contradictorio. Bueno, Heyman, ¿cómo es? Caimán el Truy se la comió. Acabó con la calle La Peta, acabó con la entrada de la autopista, acabó con un río que se llama Valle, le puso un piloto en el medio, va a producir una tragedia humanitaria porque si viene un palo de agua grande, todos esos ranchos que están ahí bajo la autopista van allá para Petare. Y además... No ha llegado el cordonazo de eso. Sí, eso es lo que nos tiene a todos bien preocupados. Acabó con la dirección de transporte del UCB y puso una entrada para el estadio, porque no va y cómo entrar al estadio para que entre el equipo y para que entren los camiones de cerveza y de chogüí. Puso una entrada en contra de la vía a toda velocidad. Entonces usted viene así y hace así, ¡uy! Y se mete un camión lleno de peloteros. Consigue una U ahí. No, una cosa en ángulo agudo. Así, 90 grados. No, más cerradito. Es una cosa para... Peor que 90 grados. Como las cosas que hace Pastor Maldonado. Van a estar chocando ahí. Lo cierto es que a partir de hoy recojo todo lo bueno que diga Ayman el Truy. Piratería, improvisación y politiquería. Chao contigo. Claro, echó a perder. Claro, pero eso te pasa aportando, hablando cosas buenas de que no debe. No. Pero eso te está pasando lo mismo que le pasó a Maduro. Maduro sacó 20.000 personas en una situación verdaderamente lamentable. Malvados todos. Criminal, porque eso no es una acción criminal como tal. Pero lo que él dijo que sacó es que era una sarta de malvados, narcotraficantes, pimpineros, traficantes de sexo de menores, violadores, cosas. ¿no? Entonces, y ahora, se mete allí y ahora el tipo dice, bueno, pueden venir, pueden regresar. ¿Cómo a qué? Bueno, ¿Qué le parece? Eso plantea un problema porque, como quiera, cuando estamos hablando de Maduro, el jefe de la política internacional de Venezuela. Y en ese momento, cuando hay una situación como la que hay en la frontera, y no solo en la frontera del lado de Colombia, sino en la frontera del lado de Guayana, y algunas posiciones que tiene el gobierno venezolano con respecto a la política internacional y su eterna declaración de principio de solidaridad con todo el mundo, tú sacas a esas personas del país por toda esa serie de calificativos, pero ahora, ¿bajo qué? ¿Cómo los vas a invitar? Vas a invitar al que acusaste de ilegal, entonces bienvenidos los ilegales. Ahí se le plantea un problema legal, es al gobierno. Y también un problema de credibilidad. ¿Son o no son de lo que se les acusó? Porque si son refugiados, gente que vino aquí de buena voluntad, entonces ¿por qué se sacó del país? Claro. Entonces, ahí el problema era que había que hacerlo al revés, había que averiguar primero y sacarlo después. Pero si hizo lo contrario. Disparó primero y averiguó después. Se sacó primero y se averiguó después, y ahora son buenos ciudadanos, buenos... Bueno, lo que pasa es que ellos dijeron que los derechos humanos no habían sido violados. El defensor del pueblo dijo que no habían sido violados los derechos humanos. Cuando uno ha señalado varias veces el país, todo el mundo dice que cuando la deportación, todo gobierno tiene derecho a deportar, sobre todo si son un personaje indeseable. Tan indeseable como ellos lo demostraron. Lo que no puede hacer ningún gobierno es deportaciones masivas, como la que hizo, pues 20.000 personas no es poca cosa. ¿Y cómo se llamará esto? Reportación, porque ¿qué lo están trayendo acá? Pero eso plantea un problema que es mucho más de fondo, que es, ¿cuál es la política internacional de Venezuela? Bueno, tú puedes preguntar cuál es la política de Venezuela, porque aquí toda orden trae una contraorden en menos de 3 días. ¿Cuál es la política internacional de Venezuela? Porque una política internacional tiene que tomar en cuenta, si bien es cierto el problema de frontera, el problema de soberanía, el problema de defensa, también tiene que tener una política de migración. Ok, claro. Eso,
por qué y cómo y en qué condiciones tú aceptas gente como emigrante. Entonces, sencillamente, una frontera que ha estado desguarnecida, sencillamente han entrado cantidades de personas por X circunstancias, y sin embargo después, una vez que están en el país, el Estado no sabe a qué se dedican o qué están haciendo. Es una tronco de preguntas, fíjate. Ellos dicen que tenemos 6 millones de colombianos, que han registrado 243.000, y los otros 5, ¿cómo lo contó? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pasaron? ¿Por dónde pasaron? O sea, que aquí no hay una política de migración, aquí lo que hay es un hueco por donde pasa la gente. Pero es que hay un problema cuando tú tienes una política cuando tú tienes tu población como tal, tú debes conocer tu población, tú realizas censo durante cada cierto tiempo y vas haciendo un seguimiento de cómo son las corrientes de migración interna, las corrientes de migración externa, todas esas cosas, para más o menos sencillamente tener una configuración de cómo es la distribución de tu población. Pero no puede ser que tú tengas una cantidad de personas que vienen de otro país y entonces tú le dices vengan para yo censarla. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo correcto es que en la medida que van entrando yo voy censando, los voy anotando. Entonces es incongruente, o sea, ¿qué credibilidad puede tener en un momento dado que esa sea la población que justamente está en Venezuela si ellos son los que están aportando la prueba? O sea, yo acuso y después la carga de la prueba me la tiene que dar el acusado. Así es, Claro, y cuando tú dices vas a recibirlos nuevamente después que destruiste sus casas, sus hogares, todos los sistemas, malo o bien. La vida cotidiana. La vida cotidiana, el hábitat, pues, sí, donde estaba residenciado, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Dónde lo vas a ubicar? En las misiones de vivienda, en los apartorranchos que ha construido el gobierno, ¿dónde lo vas a meter? En los terrenos de la invasión. En los terrenos de la invasión. Vas a levantar una misión vivienda en los terrenos de la invasión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque una de las cosas, para que avance sobre eso, que dijo Maduro es que iba a desarrollar una frontera de paz. Y esa frontera de paz, él invitaba a los venezolanos que se quisieran ir a vivir para la frontera, para que yo no he visto el primero que ya ha dicho yo me quedo en el país. De la juventud pesubista. No, pero espérate. Los pioneros, ¿cómo se llama eso? Aquella campaña de la conquista del sur, aparece en aquellos días de Caldera 1. Mire, yo creo que el problema es mucho más grave cuando yo ahora los invito a que regresen al país, porque cuando yo los invito a que regresen al país, ¿en qué calidad vienes de invitado? Porque yo también, cuando tú invitas a alguien a tu casa, porque tú estás dispuesto también a darle cama, comida y todo eso si no lo tienes. Claro. Entonces te genera un compromiso. Entonces está el gobierno en capacidad real en estos momentos de darle esas condiciones dignas que ellos merecen. Porque vamos a estar claros, o sea, toda persona le merece vivir en unas condiciones dignas, pero se garantiza esa dignidad. Como los sirios que ninguno agarró la invitación. Muchas gracias. Sí. 20.000 personas de los sirios, 20.000 personas de Colombia, son 40.000 personas de un mamonazo que tú vas a tener que mantener en condiciones dignas. Hay una cosa importante a propósito de eso, 3.000 soldados que enviaron para el Zulia y 2.000 para el Táchira y 1.000 para Pura, etcétera. La ración de comida que están recibiendo. Está mocha. Una papa al día, al día. Eso no lo dieron. Una papa al día. Y eso es muy grave porque, o sea, si eso es para mantener una tropa, una operación que supones tú es de liberación, es de defensa de soberanía, es independentismo, es proclamación de la pureza más grande del patriotismo y el nacionalismo, y no tienen ni siquiera cómo mantener esas tropas. No, pero le dieron curso de cacería. Le dieron, bueno, o sea, para agarrar lapa y rabipelado por ahí. Mira, pero eso también evidencia que hay dos realidades. Una de los que toman las decisiones y otro los que sufren la toma de esa decisión. ¿Qué estará pensando la Fuerza Armada, por ejemplo? Mira, dentro de las Fuerzas Armadas, recuerda que esos son muchos de esos muchachos que están allí, que están en servicio por dos años, que van a prestar en la frontera, bajo unas condiciones bastante precarias, se puede decir, porque es una movilización que se hace fuera de lo que es el contexto real. Recuerde que quien le toca hacer el resguardo de frontera, o sea, el papel de la policía de frontera como tal, no es a las Fuerzas Armadas Nacionales como tal, sino que un componente de las Fuerzas Armadas que se llama la Guardia Nacional. Y no esa Fuerza Armada, no esa rama, ese componente de la Fuerza Armada que está allí.
Hay que ver si ellos tienen la preparación o tienen las condiciones logísticas que permitan mantener ese operativo. Porque es que estamos hablando de una frontera que está con una falta de vigilancia, de seguimiento desde hace años, pero no Crónico, solamente de un solo lado, del lado de los venezolano, dos sino lados. del lado colombiano Sí. también. Porque cuando ahora se ha descubierto que no es una ni dos trochas, no es lo clásico que había en Colombia, que estaba la carretera principal por aquí y una trocha a la izquierda y una trocha a la izquierda y una trocha a la derecha, Ah. sino son sucesiones de trochas. Con los famosos Y mecates entonces- que jala de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando después nosotros para nos acá. y es que estamos hablando sencillamente de la frontera con Colombia, en ese pedacito que va en el estado Táchira, pero recuerden que esa frontera se extiende por todo el llano venezolano también, por todo el llano venezolano. un Por la parte huecote. sur del Miles de llano. kilómetros. Claro, Miles de kilómetros. 2000 y Y bajo, pico de kilómetros. y bajo la- Casi y bajo- y bajo la- Más de y- 2000. y bajo las mismas condiciones. Si eso es así, ustedes se imaginan que para poder tener una política de permanente permanencia en esa frontera, tendría que sencillamente el gobierno como tal instalar varios fuertes y garantizar toda la logística que eso acarrea para poder mantener puntos de control. Recuerde que en muchas oportunidades esos puntos cuando Venezuela ha instalado puntos de control en la frontera también han sido atacados. Sí, señor. Porque le pisa los callos a la Ha sido guerrilla, atacado. que es Sin nombre... entrar en consideraciones quiénes han sido. No, ni pero están diciéndolo, identificando. porque ellos, aquí todo el mundo habla de los paramilitares para allá, los paramilitares para acá, Uribe para allá, y nadie menciona a la guerrilla, y la guerrilla controla todo el pedazo ese del norte, el Arauca, etcétera, y con quien hay que negociar es con el ELN en esa región, ahí no hay que negociar con el gobierno de Colombia. Ahora, bueno, pero es Ah. que el problema que se le presenta al gobierno, y repito, existe realmente una cancillería que tome en cuenta todos esos problemas y que vea el problema de la frontera y la política internacional de una manera global. Esa Que es una tenga gran proyección, pregunta. Porque en la medida que tú puedas ver, que tú tengas puedas ver eso globalmente, que tú podrías hacer una política de frontera que se desarrolle a corto, mediano y largo plazo y que se constituya una política de Estado como tal. O sea, ausencia de gobierno es la conclusión. Y no, Ahora, el gobierno se metió en ese berenjenal, alborotó la fibra nacionalista, generó la bandera, agitó las banderas del patriotismo, después que lo había hecho en Guyana. Llegado, como que dice, con el agua al cuello, en el caso de Colombia, volteó los ojos hacia Guyana. Tiró la mirada para allá y empezó a alborotar el avispero para allá. Ahora resulta ser que le pelaron los dientes y feo del otro lado. Feo, también. el discurso ayer tú lo oíste. el problema con fíjate Guyana. que la naturaleza de estos problemas son totalmente diferentes. El de Sí. Guyana con el de Colombia. El de Guyana es una situación muy comprometida, porque aquí no estamos hablando de un territorio que estamos reclamando, sino que es un territorio donde estamos reclamando, pero que el que lo tiene ocupado sencillamente está ejerciendo de verdaderamente la soberanía sobre él. Entonces nosotros estamos perdiendo soberanía. Porque yo te digo, esta taza O sea, es mía y tú no me la agarras. Pero le acaba de decir algo sumamente importante. Claro. Es decir, Guyana está ejerciendo soberanía sobre el Esequibo. Por ejemplo, ¿de qué manera está ejerciendo la soberanía? Bueno, desde el momento que es mayor, cuando el hecho es que cuando ellos dan concesiones sobre esos territorios, hay un reconocimiento de otros países de la soberanía que él ejerce sobre ellos. Claro. Porque si ellos no estuvieran ejerciendo la soberanía ni la ejerce Venezuela, cualquiera entonces sí llegaría a una potencia imperialista y decir, bueno, esto es mío. Pero no, Tierra de le nadie. está sencillamente bajo la concesión que se le está haciendo. Ahí es cuando el gobierno, ahí es cuando uno debe decir, bueno, pero este problema es más grave que el problema con Colombia. Sí. Mucho Este más problema grave. es mucho más grave que el problema con Sí, lo es. Colombia. Muy de acuerdo contigo. Porque también recuerda que este problema también incluye algo que es que ese territorio también genera Mar la territorial. necesaria delimitación de las áreas marinas y submarinas. Claro. O sea, que se proyecta más allá de lo que es lo Todo lo que es la plataforma del Tana. todo lo que ya lo que es el espacio salida. continental. Y recuerde que ahí sencillamente está la salida Claro, al Orinoco. Atlántico. Del Orinoco. No, del del Atlántico, claro. O y sea que- la plataforma del Tana, que es, digamos. La plataforma del Tana, y que la plataforma del Tana, todos sabemos allí que es una reserva de hidrocarburos que está allí. Y de gas. De De gas. hidrocarburos, gas, gas y petróleo. Ahora, repito, la política internacional de Venezuela no es solamente eso, sino que la política internacional de Venezuela también tiene que ver con la política de los hidrocarburos. Ujú. Porque también aquí en un momento dado se ha generado como una especie de diplomacia de hidrocarburos.
Tú dices con Petrocaribe y eso. Con Petrocaribe, con todo, o sea, Venezuela tiene dos planos diplomáticos. petrolera. Uno, Porque la política petrolera de Venezuela te hace que tú tengas una diplomacia petrolera que llega desde que estás de los pozos petroleros en el lago de Maracaibo, hasta qué es lo que está haciendo Rusia con su petróleo, qué es lo que hace los noruegos con el mar del petróleo del Mar del Norte, y todo afecta. ¿Por qué? Porque entonces tiene el problema de la producción petrolera, los precios del petróleo, Claro. y en estos momentos la situación de la economía mundial, que todo indica que hay posibilidades, que hay una recesión y que hay una baja de los precios de las materias primas, y eso incluiría Ahí- el petróleo como tal. Ahí vamos a tener que hacer un programa. Ahí Y vamos a después tener que hacer eso un programa. sencillamente Eso está bueno. repercute también en lo doméstico, porque todos sabemos que este es un país rentista, que en la medida que hay Exactamente. menos entrada de divisa, entonces no puedes resolver tienes problemas para ejercer la soberanía en los cerros de Caracas, y entonces cómo ejercer la soberanía en la frontera. O sea que la ausencia de está interesantísimo. La O sea, yo frontera creo con que está Colombia. planteando un tema bien de fondo, porque nosotros tenemos programado en la faja del petróleo, de esa ahí, la faja del Orinoco, pasar de 1 a 4 millones, o sea, multiplicar por 4, está ahí un momentico. Y eso son inversiones faraónicas. Hay real para eso. En un país que no consigue cómo detenernos malandros en una autopista tirando granadas. O sea, Claro, has dado en el clavo con eso y en términos de planteamiento pudiéramos nosotros decir, en todo caso, que hay una ausencia de gobierno en lo que corresponde a que no hay una política internacional. Es la gran conclusión que uno, por lo menos, Mira, colige de eso, esta eso, situación. eso genera dos problemas. Por un lado, el gobierno, eso que se ha llamado el Plan de la Patria, donde fijaba los lineamientos estratégicos, lo que debería verse Venezuela en los próximos años, y los problemas reales que tiene actualmente. Ajá. Entonces, cuando uno busca hacer una relación de causa y efecto, a Co- veces sencillamente costo-beneficio. una causa puede tener múltiples efectos. Ajá, vamos a meternos con un efecto que nos quedan 3 minutos, que es clave. Tenemos un presidente que está encaletado y que lo están escondiendo, porque no da votos, lo que hace es quita votos. Y estamos frente a la situación de las elecciones parlamentarias. ¿Cómo la ves ahí? Usted que algo tiene pupila política. Mira, el problema plantea las incertidumbres. Ajá. Ese es un tema bonito. Las incertidumbres, Las no la incertidumbres. incertidumbre. Sí, porque Está pluralizando. Sí, las incertidumbres, porque eso genera sencillamente, hay una incertidumbre, la popular, que es la del pueblo común. ¿Qué voy a hacer yo mañana para resolver mi problema? Pero hay otro que se prolonga en el tiempo, que es también la incertidumbre que puede tener un militante del gobierno ¿qué va a pasar si perdemos las elecciones? Está la incertidumbre de el de la oposición, que dice, ¿qué debemos hacer después que ganemos las elecciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Entonces, sencillamente... Y la del dirigente chavista que dice, ¿y qué vamos a hacer si aquellos ganan? Bueno, lo que pasa es que con un gobierno que se habla tanto de el proyecto, entonces sencillamente esos son ¿cómo queda mi proyecto?, diría él. Ajá. Porque hay un poco... Porque uno ese proyecto cogió un golpe Pero- de mentón. Claro, Oye, sí. porque genera un problema, que a veces cuando tú tienes una sociedad que no funciona como debe funcionar, sino que tú lo que tienes es una especie de pirámide, donde cada dirigente sencillamente agrupa un grupo de gente nada más para responder solamente en un momento dado y montarse sobre él, cabalgar con él, y por ahí y más arriba y escalando. Sencillamente cuando se cae uno en la pirámide, el primero de la pirámide, se va todo al piso. Ay, ay, ay. Cuando sacas el palito de ese chino que te dice y te viene todo abajo. Queda un minuto Ahora- y quisiera que nos diera, tú eres el invitado, dale ahí. ¿Qué Mira, le vas a decir a la un gente? Pero déjanoslo optimistas porque estamos todos asustados. No, un minuto, no, sino que, mira, no, yo creo que en medio de todo esto es una situación donde por primera vez yo creo que hay una coyuntura donde el venezolano muy común, tiene en sus manos una toma de decisión grande, porque no es pareciera que a veces la toma de decisión de que con mi voto yo cambio un presidente o coloco a otro, sencillamente es votar por qué políticas a aplicar, que es diferente de hablar de quién o cuál o tal, sino sencillamente que hay unas visiones diferentes de país y que sencillamente la gente tiene que decidir entre visiones de país. Y que repito, que esas visiones de Estamos país, hablando de modelo. que esas visiones del país van de acuerdo a qué problemas que hay a corto plazo, problemas a mediano plazo
y lo que es el futuro de este país a largo plazo, con problemas acumulados antes de Chávez, problemas que se han creado durante Chávez y que eso se proyecta con unos efectos después de Chávez. Bueno, Bueno, se acabó. se acabó. Hasta mañana. Muchas gracias, María amigo José, mío. muchas gracias, Negro Blanco. Muchas gracias, un placer. Arroba R Ricardo Río 1. Y arroba Garcefalía José Luis. No, ya yo...